El gobierno pone nuevamente en agenda el aumento del salario mínimo vital. A pocos días del mensaje de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias, este tema bastante, digamos, de interés de la población vuelve a ponerse en agenda. Paola, ha sido el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien ha anunciado que va a convocar a un consejo de trabajo para evaluar un aumento en la remuneración mínima para fines de este año. Vamos a escuchar sus declaraciones, ¿qué te parece? Y luego analizamos este tema bastante polémico, pero también importante para la población. Hay que pensar y empezar a hablar y discutir el incremento del sueldo mínimo vital, porque todos sabemos que el sueldo mínimo no es suficiente y que hay también de parte de la presidenta una voluntad de incrementar el sueldo mínimo vital. Si no lo hemos hecho es básicamente porque hemos estado en momentos de recesión, no era bueno porque impacta principalmente en las micro y las pequeñas empresas. Y de hecho que sí, hemos dicho, si la economía se recupera, va a ser momento para conversar del sueldo mínimo vital. Estamos constatando de que la economía está en buen camino, en consecuencia habrá que convocar al Consejo Nacional de Trabajo para empezar a discutir el incremento del sueldo mínimo vital. ¿Hablar del 2025 de repente con todos los eventos que nos ha dicho usted? Yo creo que va a ser antes. Yo creo que haremos todo nuestro esfuerzo para que sea antes del próximo año. Yo creo que es un tema que tenemos que verlo también. No se descarta definitivamente. Mira, los problemas de la economía son múltiples y hay que estar, digamos, analizándolo constantemente para ver su oportunidad de atención, ¿no? Bueno, Paola, actualmente el sueldo mínimo vital es equivalente a 1.025 nuevos soles. Son 16 millones de peruanos quienes se considera, ¿no?, este grupo como la población económicamente activa, el PA. Y el aumento del sueldo mínimo, según muchos especialistas, impactaría en aproximadamente 3 millones de personas que están, digamos, trabajando de manera formal, que están en planilla y reciben diversos beneficios. Bueno, podría ser que a finales, quizás el 2024, ocurra este aumento en el sueldo mínimo, según lo que ha dicho el ministro de Trabajo, él dijo antes, porque le preguntaron, ¿podría ser para el 2025? De repente para el 2024. Estamos hablando de 1.025 soles. Hay una cosa que es cierta, y mucha gente se sorprende, sobre todo Fernando, cuando viene del extranjero. Dice, pero ¿el Perú es tan caro? Y el sueldo mínimo es bajísimo, y eso que poco a poco se ha ido subiendo. Y justamente tenemos un cuadro para ver un poquito cómo ha ido evolucionando el sueldo mínimo en los últimos años. Vamos a poner lo que te parece en pantalla, ahí lo tenemos, ¿no? Vamos hasta agosto del año 2011, el sueldo mínimo era equivalente a 675 soles en ese momento, ¿no? Durante los primeros meses del gobierno del expresidente Ollanta se aumentó en porcentaje 12.5%. Y estamos hablando en 2011, 12, 16, en una época de bonanza económica. Así es. O sea, de crecimiento económico de, si no estoy mal, hasta 8 puntos. Eran, digamos, buenos tiempos para el Perú. Salíamos del gobierno del expresidente Alan García, que según las cifras publicadas en ese momento, pues había tenido un repunte importante. Y ya en el 2011 se empieza a considerar el incremento del sueldo mínimo y fue, digamos, prácticamente anual, esta escalada de aumento. ¿No? 2011, 675, 2012 ya sube a 750 y de ahí no se tocó el sueldo mínimo hasta mayo del 2016. Correcto. Antes de que deje el cargo, el expresidente Humala, algunos meses antes nada más, decidió aumentar el sueldo mínimo a 850 soles. Y luego, ya vamos un poquito más adelante en el tiempo, en abril del año 2018 se aumenta también a 930 soles, equivalente a 9.4%, esto ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y la última vez fue en el gobierno de Pedro Castillo. Así es. Que finalmente se sube a 1.025 soles. Y bueno, no, lo que no se ha dicho es a cuánto podría subir el sueldo mínimo con ese nuevo incremento. Correcto. El principal argumento del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, es que, claro, en los últimos meses, entre abril y mayo, el Perú ha tenido un crecimiento económico, es cierto, por encima del 5%. Y según él, desde el gobierno había una promesa de que cuando el Perú recupere la senda de crecimiento económico, iban a poner este tema nuevamente en agenda.
Pero hay, Paola, algunos sectores, algunos especialistas que advierten de que quizá no es el mejor momento para aumentar el salario mínimo vital. Uno de ellos, por ejemplo, es el exministro Luis Miguel Castilla, con quien hemos conversado esta mañana, y esto es su opinión respecto a este tema. Vamos a escucharlo. Creo que hay que entender que esta recuperación que hemos visto los 2 últimos meses es positiva, pero responde a efectos muy transitorios, que hay una recuperación del agro, que hay una recuperación de la manufactura primaria, y en buena hora que así sea. Pero de ahí a pretender de que ya estamos en una economía que crece al 5%, no es el caso. Es un incremento básicamente de rebote estadístico. La recesión está atrás ciertamente, pero lo que vamos a ver es que en el año vamos a crecer a lo mucho 3,2%. Entonces, creo que saltar a conclusiones viendo 2 meses en el año y no ver toda la película del año, pues no es lo correcto. Y nuevamente, lo que hacen el ministro de Trabajo es apelar a una medida que puede sonar popular, pero que finalmente beneficia a muy pocos trabajadores, dejando a la masa de 75% de la fuerza laboral por fuera de ello, al trabajo informal que no percibe el ingreso mínimo. Claro, el exministro Luis Miguel Castilla señala que el aumento del salario mínimo solo impactaría al grupo formal de trabajadores, pero también es cierto, Paola, según otros especialistas, que también tendría cierto impacto en el grupo informal, porque cuando uno va a buscar trabajo y le ofrecen de alguna manera un puesto laboral sin incluir al trabajador en planilla, por lo menos hay un tope, que es el tope del salario mínimo. Desde ahí se empieza a contar el pago hacia arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera también este tema es debatible. Vamos a ver si finalmente hay algún anuncio el 28 de julio de parte de la presidenta Boluarte, pero por lo menos 2 de sus ministros no han descartado esta posibilidad. Correcto. Vamos a llamar al profesor Jorge González Izquierdo. Mañana probablemente para que nos explique más detalles también sobre este tema interesante, por supuesto, y que genera cierta emoción en muchos de los trabajadores peruanos.